Chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Losbeth Foster y soy de la iglesia de Pacuare Viejo. Yo quiero hacerles una pregunta. Si yo me tapo mis ojos, ¿puedo ver? ¿Será que puedo caminar tranquilamente en la calle? ¿Será que me puedo caer? ¿Puedo golpearme? ¿Y qué tal si estuviéramos en la oscuridad? A ver, probemos. ¿Ustedes pueden verme? ¿Verdad que no? ¿Y si estuviéramos alguien manejando, estuviéramos en un carro y alguien manejando y tuviera los ojos vendados o estuviera en oscuridad completa, ¿ustedes creen que podría manejar bien? ¿Ustedes creen que podría llegar seguro a casa en un carro en oscuridad o con los ojos vendados? ¿Verdad que no? Pues esta mañana vamos a hablar de algo muy importante, de una luz que todos necesitamos para poder ver. Así que acompáñenme a escuchar esta historia. La historia de hoy tiene como título Una carta para ti. ¿Cómo dije? Sí, exactamente, una carta para ti. Y la historia habla de un joven llamado Pablo que vivía en el campo junto con su familia. Pablo y su familia vivían felices en el campo, pero aquí no saben por qué. Pablo y su familia vivían felices porque utilizaban este hermoso libro que se llama la Biblia. Ellos utilizaban la palabra de Dios para guiarlos a hacer las cosas según como Dios le gustaba. Y Dios en recompensa siempre les ayudaba y les confortaba el corazón. Y por eso ellos utilizaban este libro en todo lo que hicieran, en todo lo que se dedicaran a hacer, a hablar, a decir, a vestir. Siempre utilizaban la guía que era la palabra de Dios. Y por eso ellos eran muy felices en el campo. Pablo, como era un niño como ustedes, él iba a la escuela. Todas las mañanas Pablo iba a la escuela a disfrutar, a aprender, como ustedes hacen. ¿Verdad que ustedes van a la escuela? Qué bueno, ¿verdad? Y saben, cuando Pablo salía de la escuela, como él vivía en el campo, las casas no son tan cerca. Hay casas un poquito alejadas. Entonces, los amiguitos de Pablo vivían un poquito lejos de él. Entonces, cuando él salía de la escuela, la mamá le permitía jugar un ratito con los amiguitos. Pero había algo un poquito triste del campo en esos tiempos. En el campo, todavía eso pasa en la actualidad, pero no tanto como antes. Pero en el campo, cuando él vivía en ese tiempo, no había luz eléctrica. No había luz como postes de luz como vemos aquí en Limón. Aquí usted ve en la noche cuando se ilumina la calle, cuando ya está atardeciendo. Pero ahí no sucedía eso. Entonces Pablo, cuando iba a jugar con los amiguitos, tenía que regresarse temprano, como cuando todavía había luz, para que pudiera ver el camino, porque el camino donde él vivía, aunque era bonito de día, en la noche podía ser peligroso porque había muchos huecos y también podían salir serpientes peligrosas que él no podría ver por la oscuridad. Entonces eso entristecía a Pablo y por eso él tenía que venirse temprano. Y eso lo hacía muy triste porque no podía seguir jugando con los amiguitos. Bueno, después de todo eso pasó un poquito de tiempo y Pablo se le dio la oportunidad de poder ayudar a un vecino con un trabajo con unos animales. Pero pasaba algo. Pablo salía muy tarde y cuando salía muy tarde el camino se ponía oscuro, muy oscuro. Muy oscuro y no podía ver el camino. Entonces el papá de Pablo decidió regalarle una linterna y eso era para que mientras se oscurecía él pudiera ver el camino, para que pudiera tener cuidado y ver dónde pisaba, por los huecos, recuerden, o por alguna serpiente, ¿verdad? Entonces Pablo estaba muy contento y cada vez que salía de la casa, la mamá le recordaba: Pablo, no te olvides de la linterna porque la necesitas para regresar cuando ya esté oscureciendo. Y Pablo siempre llevaba su linterna. Pasó
muchos años, porque Pablo estudiaba, ya había crecido, y Pablo seguía estudiando en el colegio y seguía trabajando en las tardes, porque eso pasaba en esos tiempos en el campo. Muchas personas jóvenes tienen que estudiar y trabajar, ¿verdad? Entonces eso pasaba con Pablo. Llegó un tiempo donde Pablo ya había terminado de estudiar en el colegio y él tenía que irse a la ciudad donde todo era diferente. No había muchos árboles, no había muchos animales, pero era necesario porque Pablo quería estudiar medicina. Él quería ser un gran doctor para ayudar a otras personas, pero para eso él tenía que irse a la ciudad. Entonces, Pablo un día estaba alistando sus maletas y estaba guardando todas sus ropas, estaba guardando todo lo que era necesario para irse a la ciudad para estudiar en la universidad. Y en eso, la mamá le dijo a Pablo: Pablo, sí mamá, Pablo, dime madre. Pablo, no te olvides llevar tu linterna. Pero Pablo en ese momento dijo: mamá, pero ¿para qué voy a necesitar la linterna si en la ciudad hay mucha luz, hay muchos postes de luz en la calle? Entonces mamá le dijo: Pablo, yo no estoy hablando de esa linterna. Estoy hablando de esta linterna que es importante para ti, para que la lleves, para que así como nos guió aquí en el campo, te guíe allá en la ciudad, para que tomes buenas decisiones y buenas cosas te pasen por ser obediente a su palabra. Y Pablo estaba tan contento porque mamá estaba hablando de la palabra de Dios, que es la carta que Dios dejó para ti y para mí, para que nosotros supiéramos cómo vivir la vida aquí en esta tierra, esperando hasta que Él vuelva. Entonces Pablo tomó su linterna y la guardó también en su maleta. Y así fue como Pablo se fue a la ciudad feliz y contento, utilizando la palabra de Dios para guiar su vida. Hoy día Pablo es un buen médico que adora a Dios y le sirve con todo el corazón. Y aunque ha habido muchas cosas que han pasado en su vida, buenas y malas, Dios nunca lo ha dejado solo, porque Pablo ha sido fiel a la palabra y a la carta que Dios ha dejado para él. Entonces, chicos, ¿ustedes creen que nosotros tenemos que seguir la carta que es la palabra de Dios para guiar nuestras vidas? Así mismo, chicos. Así que no olvidemos la carta que Dios nos ha dejado y pongámoslas en práctica. Compártanlo con sus compañeros, con sus amiguitos, con sus papás, con sus mamás, con todas las personas. Hagan lo que dice la carta. Y si no saben leer la carta porque todavía son pequeñitos, díganles a sus papás que mami, papi, léanme la carta. Y le van a preguntar: ¿y cuál carta es? Y ustedes le van a decir: la Biblia, mami, la Biblia, papi, porque es una carta que Dios nos dejó para poder ser felices mientras lo esperamos. Así que esta es la historia de Pablo y su familia en el campo. ¿Qué tal si en estos momentos hacemos una oración para pedirle a Dios que nos ayude a ser obedientes a la carta, que es la palabra de Dios? ¿Les parece? Oremos. Querido Dios, sabemos que tú has dejado una carta para nosotros y te queremos dar gracias. Sabemos que muchas veces no es fácil seguir esta carta que es tu palabra, pero te pedimos en esta mañana que nos ayudes a tener fuerzas para ser obedientes a cada una de esas leyes, de esos mandamientos y de esos consejos que nos dejas en tu palabra. Te pido que puedas cuidar a cada uno de estos niños y a sus familias, y que de ahora en adelante puedas llenar sus corazones de amor y felicidad, de servirte y serte fiel en lo poco y en lo mucho. Que Dios sea lo primero en sus vidas. Esto y más te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, chicos.